Sean bienvenidos a una nueva edición de entrevista. Esta vez nos visita ministro del Gabinete Nacional del Gobierno argentino. Bueno, nos encontramos con el arquitecto Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Ministro, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Esta séptima visita en Moscú, en Rusia. Estuvo hace poco acompañando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también en una visita donde se firmaron importantes acuerdos en materia de energía. Ahora, me gustaría retrotraerme un poco en el tiempo y preguntarle, porque lleva 12 años de gestión. En estos 12 años, el gobierno de Néstor primero y luego con los gobiernos de Cristina, creo que la dirección que ha tomado el país en materia de política exterior y también de comercio ha sido de un acercamiento mucho más profundo de lo que venía sucediendo en años anteriores con los países de la región y con China, y precisamente con Rusia, en cambio de como sucedía antes, quizás con Estados Unidos, y un acercamiento con la Unión Europea. 12 años de haber tomado esa dirección. ¿Cómo analiza haber tomado esa elección? ¿Cuáles son los pros y los contras? Focalizándonos también un poco en la alianza con Rusia. Bueno, las alianzas estratégicas con Rusia, con la Federación Rusa y con la República Popular China son consecuencia de lo que planteaba Néstor Kirchner en el año 2002, antes de ser presidente, y luego durante su presidencia, en los 4 años posteriores al 2003, en donde él hablaba luego del gigantesco proceso de endeudamiento que había tenido la Argentina, fundamentalmente con Occidente, o sea, con la Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados, que luego del proceso de desendeudamiento profundo que llevó a Néstor Kirchner a sacar a la Argentina del default y en la cual él había recibido a la Argentina en default, y por supuesto entender el proceso no solamente de desendeudamiento, sino de independencia y de soberanía respecto a los dictados de los organismos multilaterales de crédito, pero fundamentalmente del Fondo Monetario Internacional. Él enunciaba que la salida que tenía la Argentina y todas las economías emergentes y los países que tenían vocación de ser independientes era, además del desendeudamiento estructural con condiciones, era manejar relaciones de multilateralidad. Es decir, no se entiende la soberanía, o sea, desde el kirchnerismo, no se entiende la soberanía sin multilateralidad en las relaciones. La presidenta, luego en estos últimos 8 años, pudo llevar adelante un proceso práctico y concreto de relacionamiento multilateral. De ahí sus giras al Magreb, a la India, los acuerdos estratégicos con Rusia y China, que por supuesto le generan a la Argentina un horizonte diferente en materia económica, en materia de desarrollo económico y social. Usted imagínese, el acuerdo estratégico con China nos significó la posibilidad de comerciar en nuestras propias monedas, generar de alguna manera un proceso a través de este sistema de blindaje de nuestras reservas, la incorporación ya de más de 300 millones de dólares de inversión genuina china para la construcción de 2 represas en la Argentina. De la misma manera, un tiempo después, avanzamos en abril de este año en la firma de un acuerdo estratégico con Rusia, que nos está dando la posibilidad también de llevar adelante un proceso de inversión de la Federación Rusa a través de empresas rusas participando con empresas constructoras argentinas en la construcción de Chihuidos. Mire, en este mismo momento estoy regresando de una reunión con el ministro Novak, con el ingeniero López, y previamente tuvimos una reunión con el señor Kirienko de Rosatom, también para avanzar en la 6ª central nuclear. Fíjese, usted me hablaba de estos 12 años. Cuando nosotros asumimos, teníamos la 3ª central nuclear, por llamarlo así, estivada o tirada dentro de una carpa presurizada con la República Alemana en fuga del sector nuclear, que era la que nos había vendido la central. Por suerte lo habíamos hecho en un marco de transferencia tecnológica que nos permitió resolverla y terminarla, y estuvimos hablando con el señor Kirienko de las condiciones contractuales y del proceso de transferencia tecnológica, del proceso de capacitación y de todas las cuestiones inherentes a la parte previa de la firma del contrato comercial y financiero
para la construcción de la sexta central. O sea, no solamente terminamos la tercera, sino que tenemos en proyecto y en estudio contractual 3 más, 2 con la República Popular China y 1 con Rusia, ¿no? A propósito de lo que decías sobre este posicionamiento de Néstor Kirchner, y recuerdo que en el temprano 2003 él dijo que el país iba a estar a favor de una integración multilateral y no una donde el orden global lo impusiera la voluntad del más fuerte. A 12 años de ese posicionamiento, ¿cree que se ha avanzado, no solo en Argentina, sino también en la alianza con estos países que nombra y de la región, en tener un orden global más equitativo? Yo creo que en Latinoamérica ha habido un enorme proceso de formulación de políticas nacionales que en Argentina se manifestó fuertemente con el proceso de desendeudamiento y de inversión pública. Evidentemente, Néstor planteaba que desde el desendeudamiento y con el financiamiento de inversiones genuinas, no de gastos del Estado disfrazados de reestructuraciones que finalmente terminaban con el colapso del Estado y con ello la desinclusión social, los procesos de empobrecimiento de nuestras sociedades, de desocupación de los sectores más jóvenes, de los más débiles de la sociedad. Creo que Brasil con el presidente Lula y luego con la presidenta Dilma llevó adelante también un enorme proceso de cambio y de transformación que de alguna manera después se ve reflejado también en los sectores más reaccionarios y los intereses que se vieron afectados en este gigantesco ataque que tiene hoy el gobierno de la presidenta Dilma. De la misma manera, Hugo Chávez en Venezuela, Michelle Bachelet en Chile, Evo Morales en Bolivia. Es decir, ha habido un proceso en América Latina muy importante. Ministro, déjeme hacer una pregunta sobre economía de la Argentina, pero teniendo en cuenta el marco global. Hablamos del Fondo Monetario Internacional. En la Unión Europea se han seguido las recetas del Fondo Monetario Internacional en los últimos años, las denominadas políticas de austeridad. La Unión Europea no termina de salir de un marco recesivo y si crece es un crecimiento prácticamente nulo. Brasil también ha tenido una política en cierto modo de ajuste y hoy está amenazada también por cierta recesión. Argentina ha apostado por una política inversa, que es la de sostener la actividad económica. Ha tenido, desde mi punto de vista, como positivo que no han pagado la factura los sectores desprotegidos y los más vulnerables. Ahora bien, desde agosto del 2013 hay un suave declive de la industria, y la actividad, a pesar de que algún repunte era muy grande, la actividad en la construcción, pero sí se ha afectado. Más allá de que, digo, los sectores desprotegidos no pasan la factura, pero ¿cree que Argentina en este sentido no se ha equivocado con esta elección de modelo económico y que en todo caso estas cuestiones que estamos viendo como este declive en la industria son cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, con cuestiones de gestión? ¿A qué lo atribuye? Creo en principio que la industria no tiene problemas. El problema que se genera es en el sector exportador, producto de la crisis de quienes eran o de quienes son nuestros principales compradores. En el caso de Brasil, por ejemplo, que ha tenido un problema de demanda fundamentalmente en el sector automotriz. Yo voy a hablar de mi ministerio. La industria de la construcción, que es una industria, desde enero de este 2015 hasta hoy no ha parado de batir récords. El último récord es el primer cuatrimestre, con 10,6%, es el récord histórico para la República Argentina en el crecimiento de la industria de la construcción. Se batieron récord de consumo de cemento, no me acuerdo ahora si fue en enero o en febrero, histórico. Y veníamos de batir un récord histórico en el año 2013. O sea, hay sectores que están afectados por la crisis global. Evidentemente, yo no voy a hablar de la política de los países vecinos, pero yo lo veo acá en Rusia. Veo que el presidente Putin, su política económica, ante las situaciones potenciales de crisis que tiene con los vecinos, el proceso de injusto aislamiento que está sufriendo la Federación en algún sentido, yo veo que responde incentivando el consumo, mejorando, o sea, de ninguna manera negocia el proceso de inclusión ni negocia el consumo interno. Argentina tiene un proceso de crecimiento del consumo interno permanente y esto es fundamental, no llega
tiene un índice de desocupación entre 7 y 8 puntos de forma permanente. Me tocó hablar con un amigo español, no importa quién, y me decía que están cerca del 25% de desocupación. Y la economía muestra un leve repunte. Si uno mira en términos técnicos, a lo mejor la economía de España debe estar en un proceso de recesión, creció 0,001 o 0,1. Veamos, en la Argentina, nosotros, producto de mantener tarifas competitivas para el sector industrial, tarifas populares, estamos hablando del sector energético para la gente, hemos logrado el mayor crecimiento de una serie de 10 años en la República Argentina, con cerca del 82% en los últimos 10 y cerca del 90 y pico en los últimos 12. Es decir, hay que leer el sector externo, hay que leer el sector interno, ver todas las variables de la economía, los niveles de consumo, los niveles de ocupación, en fin, todas las cosas hacen a la economía. La economía no es solamente el estado del sector externo, no es solamente el superávit y el déficit fiscal, o no es solamente el nivel de ocupación, es todo en conjunto y a la vez. Ha habido convenciones colectivas de trabajo en los últimos 12 años sin ningún tipo de restricciones. Los salarios han subido, o sea, la participación del asalariado en el Producto Bruto Interno ha subido, pero por fuera 4, 5, 6 veces por arriba de los índices de inflación más pesimistas o formulados por los sectores más cerriles en su oposición al gobierno. Estaba refiriéndose justo en el final de respuesta a estos sectores y había hablado también. Me gustaría, si quiere referirse únicamente a Argentina o también a América Latina, porque también habló de este ataque que está sufriendo Brasil a 12 años de haber comenzado esta gestión en el gobierno nacional. ¿Cuáles son los sectores dominantes, tradicionalmente dominantes, que hoy identifica? Si hay nuevos, si siguen siendo los viejos y los que se oponen a este proceso de transformación del que hablo. No, nosotros vemos que a través de los medios generalmente monopólicos o oligopólicos de información, lo vemos en Brasil, lo vemos en la Argentina, mismo en Chile en los últimos días, se genera todo un proceso de opositor que en realidad le fija la agenda a los sectores opositores políticos, pero son realmente los que arman la agenda opositora y generan un proceso de desinformación muy profundo, y en esto hay que reconocer que la aparición de Russia Today en Argentina genera también opiniones diferentes a los temas que los medios dominantes de información quieren imponer. De ninguna manera, creo que en la Argentina nunca hubo más libertad de prensa de la que hay hoy, pero también nunca hubo un gobierno que tuvo más voluntad política de diversificar las distintas opiniones. Yo creo que no hay que quedarse en un statu quo de creer que bueno, los que están son todos los que pueden opinar. No, yo creo que los que están son algunos de los que están opinando y que está muy bien que opinen, porque la Constitución y las leyes lo permiten. Pero lo que nuestra presidenta, con el envío de la nueva ley de medios audiovisuales al Congreso y todo lo que hay, la nueva ley de tecnologías y de la comunicación, que envió al Congreso también y que ya es ley, busca diversificar las voces. Que nosotros creemos que la libertad de expresión está garantizada en tanto y en cuanto no hablen unos pocos y digan todo lo que quieran, sino que hablen todos los sectores de la sociedad, desde los pueblos originarios hasta los sectores de economía más concentrada, pasando por los sectores políticos del interior del país, los sectores gremiales, los sectores empresarios. Es decir, que todo el mundo tenga la posibilidad de tener la forma de expresarse en el marco de su propia línea editorial, ¿no? Que nos impongan 4 o 5 líneas editoriales donde uno ve claramente que generan procesos de desinformación que conllevan al desánimo, que tratan de generar crisis que no existen o operar mentiras en términos mediáticos que en el corto plazo, no en tiempo real lamentablemente, pero en el corto plazo se van deshilachando rápidamente. Fue en el caso de la operación que hicieron
con la denuncia del fiscal Nisman. Hacemos una pequeña pausa en la entrevista, ya continuamos en esta entrevista con el ministro de Planificación Federal de Argentina. Continuamos entonces en esta edición de entrevista con el ministro de Planificación Federal de la Argentina. Ministro, ¿le ha pasado al peronismo, le ha pasado al desarrollismo, a gobiernos argentinos que han intentado impulsar la industria mediana, si se pudiese incluso la industria pesada? Parece siempre ser que el escenario con el que se encuentran los gobiernos y la Argentina particularmente cuando se quiere impulsar una política industrial es la falta de divisas. ¿Cómo se supera ese escenario? Yo creo que lo primero, no endeudándose en la forma venal que se lo hacía bajo las recomendaciones de los multilaterales, fundamentalmente de los que rigen a los multilaterales, en este caso del fondo. Creo, por otro lado, que el Estado debe invertir de sus propios recursos, si no, no hay salida. Si uno no, con sus propios recursos, no desarrolla las comunicaciones, no desarrolla la industria aeroespacial, no desarrolla el sector nuclear, y no hay salida. Hoy la Argentina, en octubre del año pasado, lanzó su primer satélite al espacio. En octubre de este año lanzará el segundo. Estamos trabajando en el diseño de un vector para que a futuro esos satélites puedan lanzarse con vectores argentinos. Ahora lo hemos lanzado con un vector francés. Estamos trabajando en el desarrollo de una central nuclear con uranio enriquecido con tecnología 100% argentina. Y por supuesto venimos trabajando, no con facilidad, estamos trabajando con la Federación Rusa y con la República Popular China para que estas 3 centrales nuevas que vamos a incorporar en el curso de los próximos 4 o 5 años lo sean con tecnología transferida, no digo en un 100%, pero de manera tal que la Argentina pueda manejar ese proceso tecnológico y que además que Argentina pueda ser socia tanto de Rusia como de China en futuras construcciones en la región, en Latinoamérica o en otros países del mundo, porque hemos formado profesionales. También está en la capacitación del personal. Nosotros no hemos abandonado a la ciencia y la tecnología, además de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. La presidenta, a través del Ministerio de Planificación, igual que Néstor Kirchner originalmente, hizo ciencia aplicada. El ARSAT-1, que es nuestro satélite geoestacionario, es ciencia aplicada. El Aquarium, que es un satélite meteorológico y de detección de la salinidad de los mares, que lanzamos con la NASA en el 2010, también es ciencia aplicada. El vector tronador, que estamos ya por el tercer ensayo, el quinto ya sería el vector definitivo, que nos va a permitir colocar en principio satélites geoestacionarios, es ciencia aplicada. Estamos desarrollando drones, estamos desarrollando radares, bueno, eso es ciencia aplicada y eso es industria pesada. En fin, el Estado tiene que ser el que impulse. Si nosotros esperamos que alegremente venga capital foráneo o extranjero a desarrollar la industria pesada o a hacer ciencia aplicada o desarrollo tecnológico, estamos perdidos. Eso hay que hacerlo con la propia fuerza. Y hay que hacerlo con decisión política y hay que hacerlo con planificación. Eso es lo que hicieron Néstor y Cristina en la Argentina. Lo decía, ha sido el Estado el que impulsa esa inversión, ¿no? Y de hecho ha sido prácticamente el Estado el que ha entregado créditos a la producción en todos estos años, mientras que el sector financiero argentino, por cierto muy extranjerizado, se ha dedicado a prestar al consumo más que a la producción, sí. Lo cual le trae extraordinarias ganancias también. Y me animaría a decir que es hasta un proceso que se replica en otros países de América Latina. ¿Por qué no se puede avanzar todavía sobre ese sector financiero? No. Cuando hablamos de avanzar, de eso estamos hablando. En la Argentina este año va a haber un proceso electoral, la gente va a poder elegir entre aquellos candidatos que quieren profundizar el desarrollo con inclusión y que quieren generar inversión genuina para los procesos
de desarrollo industrial, sobre la base también del gigantesco esfuerzo que está haciendo el Estado en materia de desarrollo de la ciencia y de la tecnología, y que ha hecho también en materia financiera, a través del Banco Nación, de los distintos créditos que se trabajan a través del Ministerio de Economía y del Ministerio de Industria. Y la gente va a poder elegir entre la continuidad y la posibilidad que usted plantea de profundizar en otros campos. En el sector energético falta mucho por hacer, en el sector financiero falta mucho por hacer. En el sector educativo, el Estado, a partir de una decisión del presidente Kirchner, en su presupuesto anual envía el 6% del producto para educación. Hemos hecho 2.000 escuelas, habrá que hacer 3.000 más. Hay que generar procesos de capacitación de los trabajadores, de los hijos de los trabajadores, de los sectores más jóvenes, para que se incorporen al área nuclear, al área espacial, a las distintas áreas de la industria, en donde evidentemente la Argentina todavía tiene mucho para decir, mucho para invertir. Está en la decisión de la gente. La gente decidirá si volvemos para atrás, volvemos a una Argentina endeudada, de rodillas, sin industria, con desocupación, o recreamos y profundizamos esta Argentina de hoy con industria, con plena ocupación, con actividad nuclear, con actividad en el área de las comunicaciones. Son 12 años, ministro, pero lo escucho con ánimo de continuar trabajando. Se vienen las elecciones en octubre, primero están las PASO. Por cómo está el escenario político hoy en la Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner eventualmente tendría mayor cantidad de votos. Sin dudas, su decisión y su peso van a tener un significado en las próximas elecciones. Al menos hasta ahora hay dos claros competidores por dentro del Frente de la Victoria, Randazzo y Scioli. Teniendo en cuenta que solo las encuestas, más allá de si uno les cree o no, lo marcan al gobernador de la provincia de Buenos Aires por encima de Randazzo, me gustaría preguntarle cómo se imagina un eventual gobierno de Daniel Scioli por dentro del Frente para la Victoria. Mira, vos empezaste diciendo, digamos, que me veías optimista y con ganas de seguir. En realidad, más allá de digamos, de la situación o del posicionamiento relativo de cada uno, acá hay gente que hizo muchísimo porque hoy nosotros estemos y podamos hablar de estos temas y mostrar las realizaciones que estamos realizando, como el caso de Néstor Kirchner. Y lamentablemente nos dejó, y bueno, Cristina continuó y profundizó el proceso de transformación que él había llevado. Acá lo que importa son las ideas, y nosotros vamos a ser custodios de que este modelo de transformación e inclusión no se tergiverse, que no se disperse, que siga concentrando esfuerzos en seguir transformando y cambiando a la Argentina en el sentido de la inclusión. Cristina, creo que la nota se la hiciste vos cuando estuvo acá para abril. Mi colega o tu Ignacio. colega. Yo lamentablemente no la vi, pero leí la nota. Y ella dijo claramente que no tenía una preferencia personal por un candidato u otro, que lo que ella quería y abrazaba con pasión era la causa del modelo, la causa del cambio, la transformación. Nosotros, desde el lugar en que nos toque estar, vamos a seguir militando como lo hicimos antes del 2003, para que esto hoy sea una realidad. No, me da la sensación que el modelo, que las ideas, que las realidades y las realizaciones de la Argentina kirchnerista van a estar por encima de aquellos que puedan no querer llevarlas adelante. O sea, la misma gente, toda la gente que fue a Plaza Mayor el otro día va a exigir que este modelo continúe. Ese es mi planteo. No veo esto como no veo las elecciones de octubre como un problema de hombres, sino lo veo como un problema de ideas y como un problema de la claridad que tiene la gente de qué futuro quiere para la Argentina. Y después del 27 de octubre, la vida continúa y la gente va a querer que su voto esté garantizado con realidades concretas, y creo que lo que quiere el pueblo argentino es la profundización del modelo kirchnerista. Dos últimas preguntas, ministro. A propósito de lo que decía entonces, ¿confía en que el kirchnerismo pueda imponerse en las próximas elecciones a presidente? Estoy convencido.
Si fuese gobierno, entonces cualquiera de estos dos candidatos, si lo convocaran a continuar trabajando, sea en este puesto, al frente del Ministerio de Planificación Federal u otro. Yo voy a estar en el lugar donde mi conducción política determine que tenga que estar, y mi conducción política es Cristina Fernández de Kirchner. Ministro, muchas gracias por habernos brindado este tiempo aquí en Moscú. Será hasta la próxima, sea parte de este gobierno o quizás del próximo. Creo que vamos a tener que seguir viendo porque hay mucha tarea para llevar adelante. Lo de Chigüidos está en pleno proceso de ejecución y hay que venir, tenemos que estar seguramente, no sé si vendré yo, pero vendrá gente, el ingeniero López, gente muy allegada a mí, seguramente para el foro de San Petersburgo, donde va a haber avances significativos en el proceso de contratación de las obras. Y ahora el 18 o 19 de junio viene una delegación importantísima de Rosatom a Buenos Aires para seguir trabajando en la elaboración de los acuerdos, fundamentalmente todo el proceso de transferencia tecnológica, que es fundamental para nosotros. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. De esta forma llegamos al final de esta nueva edición de Entrevista, donde hemos conversado con el Ministro de Planificación Federal de la Argentina. Será hasta la próxima edición. Gracias.